Bueno, estudiamos ahora el segundo tipo de interacción que le llamamos elástica. Básicamente, nuestro ejemplo básico, digamos, lo que se llama paradigma de estudio, es un resorte ideal. El resorte tiene la propiedad siguiente, ya lo hemos dicho, pero lo repetimos. Si yo estiro al resorte, ¿qué intenta hacer el resorte? Cuando lo suelto, vuelve a su posición. Si lo comprimo, hace lo mismo. Esa propiedad, como ya dijimos en el video anterior, se llama elasticidad. Estudiemos un poquito qué pasa. Fíjense, entonces, este es el resorte en su estado natural. Yo lo estiro, intento estirarlo, una distancia X, que llamo tracción. Esto se llama traccionar. Cuando yo lo estiro, esta operación se llama traccionar el resorte o estirarlo. ¿El resorte qué hace? Intenta volver a su posición, por lo tanto tiene que tener una fuerza que apunta en sentido contrario al desplazamiento, como ustedes ven, ¿no? Intenta volver hacia allá. Si no, no, por supuesto que quedaría. Si yo lo estiro, lo suelto, ¿por qué vuelve? Bueno, porque tiene una fuerza propia de él que intenta solo volver a su estado natural. Esa fuerza es entonces, digamos, en este caso, en este sentido. Yo lo desplacé hacia la derecha y la fuerza es hacia la izquierda. ¿Qué pasa si lo comprimo ahora? Lo comprimo un X sub C, X de compresión, ¿y qué va a pasar el resorte cuando lo comprimo? Entonces, ¿la fuerza para dónde es? La fuerza es justamente en sentido contrario, trata de volverlo a su posición también. Siempre el estado final, el que tiende, ¿no? Si puede, el resorte, es su estado estable, sin comprimir ni sin traccionar. Entonces, como ustedes ven, la fuerza cambia de sentido, de acuerdo a que lo comprima o que lo estire. Eso por un lado. Por otro lado me pregunto, bueno, ¿cómo será el módulo de la fuerza? ¿Es constante o depende de alguna otra cosa? Bueno, en la presencialidad se hace esta experiencia de laboratorio, se toma un resorte, se lo va estirando y se va midiendo la fuerza para ver cuál es la ley del resorte o la ley de la elasticidad. ¿Ok? Y se ve entonces, si hacemos la experiencia, que si yo grafico la fuerza que hace el resorte en función de X, la fuerza en módulo aquí, porque voy a ver que si yo digamos, lo estiro o lo tracciono una cierta cantidad, un cierto desplazamiento, y lo comprimo el mismo desplazamiento, pongámosle 1 centímetro, lo estiro o lo comprimo 1 centímetro, la fuerza es la misma, tanto de compresión como de tracción, no hay diferencia, siempre que el desplazamiento sea el mismo, ¿está claro? Entonces, grafico una sola fuerza, la fuerza del resorte, sea tanto de tracción o compresión, en función de X, y veo que el principio es como una línea recta. Es lineal, es la parte lineal de esta ley. ¿Sí? Esta ley la descubrió un contemporáneo de Newton, se llama ley de Hooke. Hooke fue el científico que por primera vez estableció esta ley. Entonces la conocemos genéticamente por ley de Hooke. Bien, esta ley de Hooke tiene una parte lineal. ¿Qué significa entonces? Que en esta parte puedo hacer una simplificación del modelo y decir, como ustedes ven, es una recta, entonces es la fuerza que va a ser una constante multiplicado por X. No tiene ordenada el origen, por supuesto, porque cuando X es igual a 0, X igual a 0, ¿qué significa? Que el resorte no está ni estirado ni comprimido, la fuerza es 0. ¿Esto qué requiere? Requiere que, bueno, el origen de X, de los X que sea exactamente el punto donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Por supuesto, el origen de las X no puede hacer esto ni ningún otro punto, ¿no? Porque si no tendría que sumarlo o restarle la longitud del resorte, por ejemplo, ¿no? Así que X igual a 0, entonces, en este esquema, para que sea simple de graficar, ¿qué es X igual a 0? El punto donde el resorte no está ni estirado ni comprimido, la punta de ese resorte. Esto no me interesa, la longitud del resorte en general no me interesa. Esto que es una pared donde está agarrado el resorte para que no se mueva, en este caso sería como mi mano, ¿no? Si indica así, algo para que lo fija el resorte, porque si no se lo va a desplazar, puede ser una pared y un ganchito. Entonces, esto no me interesa, porque la distancia que tengo a la pared no viene al caso, y yo utilizo, digamos, este origen para medir los desplazamientos del resorte, para un lado o para otro. También está en el módulo, como ustedes ven, ¿sí? Porque dijimos que es lo mismo comprimir que estirar, y entonces esta es la ley que sigue simple, y la grafico entonces con esta expresión. Esta ecuación simplemente me está diciendo cuál es el comportamiento del resorte según la ley. ¿Por qué hay un menos acá? Menos es porque, para explicar esto, es un menos físico ese. Yo suelo decir, a veces ustedes me han escuchado por decirlo, el menos físico, ¿qué significa? Que está hablando de un proceso físico, no es que la fuerza pueda ser negativa.
que la fuerza es negativa o positiva es como la velocidad o como la aceleración, depende de qué referencia. ¿Qué significa tenemos? Que siempre la fuerza se opone al desplazamiento. Si el desplazamiento es positivo, la fuerza será negativa, y si el desplazamiento es negativo, la fuerza será positiva. En una palabra menos, lo que indica es que el sentido de F es contrario al sentido del desplazamiento. ¿Está? No importa cuál sea. ¿Sí? Siempre es contrario. Entonces, esta ecuación muy simple resume ese comportamiento. La fuerza es linealmente proporcional al desplazamiento con esta constante, y esto indica justamente ese hecho de que se opone al desplazamiento. Entonces, esa constante la llamamos también constante elástica o constante de resorte. Es lo mismo. Constante de resorte, constante elástica. ¿Ok? Bien. Esto, lo que ocurre después de la parte lineal, como ustedes ven, esto no sigue linealmente hasta terminar, porque los materiales son reales. Si yo utilizo la parte lineal, estoy simplificando el modelo. Esto lo van a estudiar en una materia más avanzada que se llama elasticidad, que es muy complicada, esto yo lo sé. Así que no vamos a estudiar lo que pasa. Vamos a trabajar siempre con resortes en esta parte lineal. ¿Qué significa que el resorte no tengo que estirarlo demasiado? Como ustedes se dan cuenta, si yo un resorte lo estiro demasiado, ¿qué va a ocurrir? Voy a arruinarlo. Ustedes ven acá, por ejemplo, ahora voy a explicar lo que es esto. Este resorte está arruinado, ¿ven ustedes? No sé si alcanzan a ver. Lo estiramos tanto, ¿ven? Que están, digamos, el alambre ya quedó, perdió esa posibilidad, esa propiedad de elasticidad y quedó arruinado directamente. Entonces, todos los cuerpos tienen un límite, el límite lineal, que sería esto, lo máximo que yo puedo estirarlo sin que lo comience a deformar irreversiblemente. ¿Qué pasa en esta curva? Acá, como ustedes ven, si yo estiro más, el cuerpo ya la fuerza no aumenta linealmente, ¿ven? Empieza a disminuir la fuerza. ¿Qué significa? Que lo voy estirando y ya que el cuerpo se resiste menos, va perdiendo la propiedad elástica. A partir de un cierto punto, que es interesante, este punto que está acá, fíjense ustedes, ¿qué pasa a partir de ahí? Una cosa interesante, que sigo aumentando el desplazamiento, sigo estirando, por ejemplo, el resorte, y la fuerza, ¿qué hace? En vez de seguir aumentando, disminuye. Disminuye la fuerza. ¿Ya? Se comporta de una manera totalmente distinta. Esa parte se llama fluencia en la carga. El cuerpo comienza como a fluir, sigue aumentando X, y yo la fuerza la estoy bajando. ¿Cómo puede ser eso? Un ejemplo típico es con el tubo dentífrico, sin ser elástico, para que ustedes vean lo que es la fluencia. Si yo oprimo el tubo dentífrico, el dentífrico sale por el agujero, no hay problema. Voy oprimiendo más, sale más. Pero a veces, cuando está medio tapado, por ejemplo, uno oprime, no sale. De repente se destapa, empieza a salir, y uno deja de hacer fuerza y sigue saliendo. Fluye igual. O la gotita, cuando uno quiere pegar algo con la gotita, ¿vieron? Oprime, no sale. De repente empieza a salir y dice, ya sale, dejo de oprimir, y sigue saliendo. Entonces, eso es lo que es, fluye el material, ¿no? Eso sería un ejemplo burdo, porque no voy a comprar un resorte con el dentífrico o la gotita, ¿no? Esos que son fluidos, fluyen. Pero, en general, cuando el desplazamiento es grande, el metal, aunque a ustedes les parezca mentira, parece que fluyera. Fluye, que significa entonces que se desplaza sin que yo aplique una fuerza, o aplicando una fuerza menor que la que tenía para llegar a ese desplazamiento. ¿Se entiende? Bueno, todo esto es solamente el título informativo. Nosotros no vamos a estudiar de acá para hacer lo que pasa, y vamos a centrarnos entonces en la parte, como dije antes, en la parte lineal de este comportamiento. ¿Sí? Para nosotros los resortes son todos ideales entonces, y funciona así, con esta ley tan simple. Bien. Noten que este comportamiento nos permite construir nuestro primer instrumento para medir fuerzas. Si ustedes recuerdan las primeras clases, cuando yo hablé de la necesidad de medir, lógicamente, ¿qué necesitamos para medir? Un instrumento que mida. Si ustedes recuerdan, ¿de qué hablamos? De que justo durante todo el siglo XVII, 1620, 1630, hasta 1700, se inventaron muchos instrumentos justamente con el advenimiento del nuevo método científico de Galileo. Galileo que dice hay que medir, hay que experimentar y medir. Y si yo no tengo instrumento, ¿qué voy a medir? No voy a medir nada. Entonces, además de los instrumentos básicos, que sería la regla, que eso ya existía, por ejemplo, para medir telas, se perfeccionó el tema del reloj de péndulo. ¿Se acuerdan? El microscopio, el telescopio, el termómetro, el barómetro, la bomba de vacío, muchos elementos que me permitieron a mí medir. Termómetro. Entonces,
necesitamos un instrumento y nada mejor que aprovechar esta propiedad para medir justamente la interacción. ¿Mm? Si yo quisiera, por ejemplo, medir entonces el peso de este cuerpo, ¿se acuerdan que hay que poner entonces una fuerza para arriba, como vimos en el video anterior? Esta fuerza que estoy haciendo es igual al peso. ¿Qué puedo hacer? Utilizar justamente las propiedades de un resorte. ¿Y qué voy a decir? Que justamente entonces, si yo lo cuelgo, tengo acá el techo entonces, cuelgo un resorte y cuelgo mi masa, ¿sí? Ahí está mi masa, entonces ¿qué voy a decir? Que el peso, mg, ¿se acuerdan a qué es igual? A la reacción que hace arriba y la resultante tiene que ser cero. ¿Y esta qué es? La fuerza que hace quién? La fuerza que hace el resorte, que va a ser el módulo, vamos a ponerlo ahora, ¿no? Ya sabemos que esto es un menos físico, insisto, para calcular el módulo se pasa esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Igualando esto con esto, y sabiendo la constante del resorte, si yo puedo medir x, puedo medir el peso, como ustedes ven. ¿Sí? Ahí está, voy a tener entonces la ecuación simple, de que en este caso, la fuerza del resorte, o sea, K por x, ¿a qué es igual? A mg. Sí, por supuesto, son iguales, ¿no? Y la aceleración vale cero, o sea que está en reposo, ¿no? Entonces, midiendo x y sabiendo k, que es una constante del resorte, puedo tener una medida de mg en una escala determinada. Este es el principio del aparato que mide, en este caso, peso, puede medir cualquier fuerza, llamado dinamómetro. ¿Cómo está compuesto el dinamómetro? Básicamente, acá lo tengo desarmado, este murió ya, ¿no? Como te dije antes. Tiene una escala, ¿ven ustedes ahí? Una escala graduada y está el resorte dentro. ¿Sí? Entonces, cuando yo estiro, ¿ven? El resorte se estira y esto va marcando en la escala. ¿Qué marca? En realidad marca X. Pero, multiplicándolo por la constante del resorte que conozco, puedo, en la escala, en vez de poner X, ¿qué pongo? Al multiplicar X por la constante, directamente pongo la fuerza. ¿Ok? Una escala de fuerzas. Este está ya destruido y acá tengo uno entonces que todavía funciona, que acá lo ven. ¿Sí? ¿Ven? 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 Entonces cuelgo el peso, la masa, digamos, que quiero medir en su peso, y ahí marca, ¿ven ustedes? ¿Sí? Si pesara más, marca más. ¿Sí? Entonces, es muy fácil con este aparatito, insisto, llamado dinamómetro, hacer eso. Aquí tenemos otro un poco mejor, ¿sí? Este es más operativo, marca bien, no sé si alcanzan a ver ahí el resorte. Lamentablemente en clase presencial se lo doy para que ustedes lo toquen y lo vean, hay un resorte ahí, ¿sí? Entonces, y ahí marca la escala, ¿ok? Entonces con esa sencilla ley aplicada a esto, puedo medir entonces los pesos, ¿ok? Con el dinamómetro, aplicando la ley de Hooke. Y siempre, por supuesto, trabajando en la parte lineal. Como ustedes ven, alguien se le fue la mano, de alguna manera colgó algo y fíjense cómo quedó grosor. Ya no sirve más. ¿Por qué? Porque no fuimos de la parte lineal. Cuando uno llega a esta zona ya no puede volver para atrás. El elemento quedó deformado irreversiblemente, es decir, ya no vuelve a su forma original. ¿Ok? Bien. Con esto entonces hicimos un resumen de las dos interacciones básicas de nuestra materia, tanto gravitatoria como elástica, que vamos a utilizar muchísimo en la resolución de nuestros problemas. ¿Ok? Bien.